Hay una cita del presidente estadounidense Calvin Coolidge que siempre me ha parecido genial. Dice, nadie ha perdido su trabajo por saber escuchar. Es una frase con mucha retranca, ¿sabes? Casi una paradoja en un mundo que parece premiar al que más grita. Y es el punto de partida perfecto para el análisis de hoy. Hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de fuentes muy ecléctico, la verdad. Tenemos filosofía de Tolstoy, consejos de Lyndon Johnson, sabiduría zen, un batiburrillo fascinante. Sí, a primera vista no parece que tengan mucho que ver. Para nada. Pero todo gira en torno a una idea. Que el arte de la atención, de la escucha, es la base silenciosa de la influencia, de la sabiduría y, bueno, del éxito. El objetivo es darle una vuelta a cómo la atención genuina, y no tanto la elocuencia, es lo que de verdad nos conecta. La pregunta que flota sobre todo esto es, ¿y si el acto más influyente no fuera hablar, sino escuchar? Para empezar a desmadejar esto, hay una idea potentísima en el material, y es que siempre estamos siendo escuchados, sobre todo cuando creemos que nadie presta atención. Hay una frase de James Baldwin que te deja cao. ¿Cuál es? Dice, los niños nunca han sido muy buenos escuchando a sus mayores, pero nunca han dejado de imitarlos. Uf, brutal. Y esto me recuerda a una anécdota que se menciona, de la película clásica Una historia de Navidad. ¿Te suena? Sí, claro, un clásico. El niño protagonista, Ralphie, está ayudando a su padre a cambiar una rueda. Al padre se le caen los tornillos y suelta una sarta de tacos. Impresionante. Y poco después, a Ralphie se le cae algo y sin pensarlo suelta lo que la película llama la reina madre de las palabrotas. Es una escena mítica. Y la cara del padre es un poema, porque es una mezcla de horror y muy en el fondo, de un orgullo que no puede admitir. Ese es el punto. Él se escandaliza, le castiga, pero no se reconoce en su hijo. No ve que es su propio eco. Y ahí es donde uno de los textos dice que está la clave de la influencia real, ¿no es así? Has dado en el clavo. De hecho, las fuentes lo llevan un paso más allá. No es solo que los niños imiten, es que la gente, en general, responde a la energía que proyectamos, a lo que emana de nosotros en los momentos de descuido, no a las instrucciones que damos. Lo que somos de verdad se filtra, ¿sabes? Y empapa a quienes nos rodean. Se filtra. Me gusta esa palabra. Por eso la primera lección no es aprender a hablar mejor o a dar mejores discursos, sino convertirnos en alguien a quien merezca la pena escuchar. Y eso, curiosamente, implica primero escucharnos a nosotras y a nosotros mismos, ser conscientes de que estamos emitiendo. Esa idea de emitir algo más allá de las palabras me lleva a otro de los textos, el de León Tolstoy, que lo eleva a un plano casi espiritual. Él defendía que el mismo principio divino vive en todas las personas y que, por esa simple razón, nadie tiene derecho a destruir una vida humana. Una idea muy potente, desde luego. Y a raíz de eso, su crítica al servicio militar era feroz. Decía que corrompe a la gente, porque la arranca de un trabajo útil y la mete en un mundo de conceptos artificiales. El honor del regimiento, la bandera, la obediencia ciega. Y al hacer eso, los soldados dejan de escuchar esa chispa divina en los demás. Claro. Empiezan a ver a otros seres humanos como objetivos, como obstáculos. O como herramientas. Y lo que es peor, dejan de escucharla también en sí mismos. Es una idea potentísima, sí. Y lo fascinante es cómo conecta directamente la escucha con una disciplina moral, casi espiritual. Escuchar desde esta perspectiva no es un simple acto de cortesía para esperar tu turno de hablar. No. Es una forma de honrar esa humanidad compartida, de reconocer esa chispa en el otro. Me recuerda otra perla de las fuentes, de Ralph Waldo Emerson, que decía: un gran hombre siempre está dispuesto a ser pequeño. ¿En qué sentido pequeño? En el sentido de hacerse a un lado. La grandeza, según esta visión, no está en imponer tu voz, tu ego, tu presencia. Está en la humildad de empequeñecer tu ego para poder recibir lo que el otro, sea quien sea, tiene que ofrecerte. La escucha se convierte en un acto de hacerse pequeño para poder crecer, para que entre algo nuevo en ti. Vale, entiendo la parte filosófica. Es una idea muy potente. La influencia silenciosa, la chispa divina, la humildad. Pero, siendo sincera, en el día a día es muy difícil. Mi cabeza no para. Siempre estoy pensando en qué voy a decir después, en si estoy de acuerdo, en cómo voy a rebatir lo que oigo. ¿Cómo se aterriza esto? ¿Cómo se practica de verdad?
Es que esa es la pregunta del millón. Y uno de los textos de Anthony de Mello da una instrucción que es brutalmente simple y a la vez increíblemente difícil. Dice que para experimentar la unidad con lo que te rodea, tienes que convertirte en un oído que presta atención a cada cosa que el universo está diciendo. Suena poético, ¿sí? Hasta ahí bien, pero la clave es la segunda parte. En el momento en que oigas algo que tú mismo estás diciendo, detente. Detente, así, en seco. En seco. Es la instrucción más clara posible. Nos dice que la verdadera escucha requiere suspender temporalmente nuestro monólogo interno. Esa voz incesante en nuestra cabeza que juzga, que prepara la respuesta, que busca el contraargumento. Que está pensando en la lista de la compra, mientras el otro habla. Exacto. Esa voz es lo que el surfista Leigh Hamilton, citado en las fuentes, llama el peor enemigo que vive entre nuestras dos orejas. Me encanta esa imagen. El enemigo vive dentro. Totalmente. Y el ejercicio que propone de Mello es literalmente practicar el silencio de esa voz. No se trata de no tener pensamientos, ¿eh? Eso es imposible. Se trata de darte cuenta de que estás más pendiente de tu propia narrativa que de la realidad exterior. Y en ese instante, conscientemente, detenerte y volver a poner la atención fuera. Y ese acto de acallar la voz interior, supongo, nos trae de vuelta al único lugar donde la vida ocurre de verdad. Hay otra cita en los textos que lo clava, del maestro zen Thich Nhat Hanh. No hay ningún lugar al que llegar excepto el momento presente. Pasamos tanto tiempo emitiendo, proyectando nuestro yo, defendiendo nuestra postura, explicando nuestras intenciones, que nos perdemos la conexión real. Y la escucha es la herramienta que nos ancla de nuevo en el ahora. Hemos hablado de la escucha como base de la influencia y de la conexión profunda, pero es que el material que manejamos la vincula también, y de forma muy directa, con el rendimiento y el éxito. Hay una frase que lo resume. No hay gloria en la práctica, pero sin práctica no hay gloria. Y se usa la analogía de Confucio sobre el hombre que mueve una montaña llevándose primero las piedras pequeñas. Y si lo piensas, esa práctica es en esencia un acto de escucha. Es aprender a escuchar la retroalimentación, a escuchar la crítica, a escuchar a tu propio cuerpo, a escuchar el mercado. Hay una máxima en los textos que me parece genial. El elogio te hace sentir bien, pero la crítica te hace sentir mejor. Mejor en el sentido de más competente, imagino. Exacto. No de más feliz en el momento. Sentirte mejor, más capaz, más fuerte. Solo quien sabe escuchar, quien ha callado un poco a ese enemigo entre las orejas, puede recibir esa crítica que impulsa el crecimiento. El objetivo es cambiar el chip. ¿A qué te refieres? Pues a pasar del modo competir y demostrar que valgo, al modo aprender y mejorar. Y esto conecta con esa otra idea de Mary Schmitz. La carrera es larga y al final es solo contigo mismo. Cuando dejas de escuchar el ruido de la competición y de las comparaciones, puedes empezar a escuchar tu propia mejora. Y aquí llega una de las ideas que para mí es de las más sorprendentes de las fuentes, sobre todo en nuestra cultura que idolatra el genio individual y la meritocracia pura. Uno de los textos afirma que el éxito depende del apoyo de los demás y que el factor de simpatía pesa mucho más que el factor técnico. Sí, es un jarro de agua fría para el que cree que basta con ser el mejor técnicamente. Espera un momento. Eso suena un poco injusto, ¿no? Me estás diciendo que, según estas fuentes, da igual lo bueno que seas en tu trabajo si no le caes bien a la gente. A muchos les parecerá que eso premia más la política de oficina que la competencia real. Entiendo perfectamente la objeción. Y no se trata de que la competencia no importe. Claro que importa. Pero lo que argumentan los textos es que, a igualdad de condiciones técnicas, o incluso a veces con una ligera desventaja, el factor humano desequilibra la balanza. Y no hablan de una simpatía superficial, de ser el gracioso de la oficina. Hablan de cultivar una conexión genuina, que se basa, de nuevo, en la escucha. ¿Y cómo se cultiva eso? Porque no es algo que se pueda fingir. No, y por eso los consejos son muy prácticos. Por ejemplo, se analiza el plan de Lyndon Johnson para que te guste la gente. Y no era un cínico. Las fuentes explican que él se tomaba la molestia de estudiar a la persona con la que se iba a reunir. Buscaba sus aficiones, sus logros, algo que admirar de verdad en ella. O sea que el esfuerzo no era fingir. No, el esfuerzo no era fingir que le caía bien, sino encontrar una razón genuina para que le cayera bien. Es un cambio de mentalidad brutal. Es un esfuerzo activo por ver lo mejor en el otro. Exacto. Y hay más consejos en esa línea. Recordar nombres. Parece una tontería, pero es una señal de que la otra persona te importa. Se habla de convertirse en una persona cómoda.
y se usa la analogía de un zapato viejo. Un zapato viejo. Sí, alguien con quien los demás no sienten tensión, con quien pueden ser ellos mismos. Para eso, aconsejan eliminar los elementos ásperos de la personalidad. ¿Qué son los elementos ásperos? Pues esas aristas que todos tenemos. La tendencia a ser sarcástico, a corregir a la gente en público, a quejarse constantemente. Esos pequeños hábitos que hacen que los demás tengan que ir con cuidado a nuestro alrededor. Y sobre todo, el consejo de oro, no ser egocéntrico. ¿Qué es más fácil de decir que de hacer? Desde luego. Pero hay una técnica concreta que proponen, practicar la generosidad en la conversación. Esto significa, simplemente, disfrutar dejando que los demás hablen de sí mismos, hacer preguntas y escuchar las respuestas con interés genuino. Cuando le das a alguien el espacio para contar su historia, sin interrumpir para contar la tuya, le estás ofreciendo un regalo increíblemente valioso en un mundo lleno de gente esperando su turno para hablar. Es como aplicar la idea de hacerse pequeño de Emerson a una charla de café. Es exactamente eso. Y el último consejo de esta sección es igual de potente. No intentar reformar a los demás, aceptarlos como son, sanar los malentendidos en cuanto surgen en lugar de dejar que se enquisten y no guardar rencor. Es un enfoque radicalmente diferente al de intentar ganar cada discusión o demostrar que tienes razón. Se trata de preservar la conexión por encima de tener la razón. Y toda esta habilidad para escuchar, no solo a los demás sino a la situación, también es clave para gestionar el fracaso, porque con tanto esfuerzo por mejorar y conectar, el batacazo puede ser monumental. Por supuesto. Y aquí las fuentes proponen un plan de acción muy concreto, de 2 pasos, para cuando las cosas van mal. El primero es preguntarse, ¿qué puedo hacer para ser digno de la próxima oportunidad? Fíjate que no es por qué he fallado, o de quién es la culpa. Es una pregunta orientada al futuro, a la preparación. Sí, y el segundo paso es, no malgastes ni un ápice de energía en la autocrítica destructiva. Úsala toda para planificar tu próxima victoria. Es una forma de escucha interna, pero constructiva. Es reconocer el error, aprender de él y inmediatamente reorientar toda la atención hacia adelante. Para ir cerrando, las fuentes nos dejan una imagen final que es potentísima. Dice, nunca verás un camión de mudanzas detrás de un coche fúnebre. Y lo conectan con un dicho en español. Al final, no más un puño de tierra. Morimos sin nada material, nos vamos con lo opuesto. Es una reflexión que te obliga a preguntarte qué es lo que de verdad importa. Y la escucha, una vez más, es la herramienta que nos ayuda a discernir la respuesta. Cuando escuchamos de verdad, a los demás, a la vida, a nosotros mismos, empezamos a entender que lo que cultivamos, ya sabes, las relaciones, la integridad, los momentos de presencia, es lo único que tiene un valor duradero. Hay una frase maravillosa en los textos, da fuerza espiritual a las personas y ellas te darán afecto genuino a cambio. No es una transacción, es una consecuencia natural de la conexión. Es un cambio de perspectiva total. Dejar de pensar en qué podemos obtener y empezar a pensar en qué podemos ofrecer. Y todo se resume en otra cita final. La lucha termina cuando empieza la gratitud. Y la gratitud en el fondo no es más que una forma de atención profunda. Es escuchar la vida y reconocer sus regalos en lugar de estar constantemente centrado en sus carencias o en lo que nos falta por conseguir. La verdad es que es increíble. Hemos empezado con una frase ingeniosa de un presidente de EU sobre no perder el trabajo y hemos acabado citando a Tolstoy, a un maestro zen y a un surfista. Las conexiones que proponen estas fuentes no son nada obvias, pero cuando las unes, tienen todo el sentido del mundo. Totalmente. Se reafirma la idea central. Vivimos en un mundo obsesionado con la autoexpresión, con emitir nuestra opinión, con construir nuestra marca personal. Y en ese contexto, el acto más radical y poderoso puede ser, precisamente, el de convertirse en un oído atento. Y es importante lo que dices. Y hay que subrayar que no es un acto de pasividad, es la creación activa de las condiciones para que surjan la sabiduría, la conexión y el crecimiento, tanto en nosotros como en los demás. Y para quienes nos escuchan, las fuentes dejan una reflexión final. Nos invitan a ver cada conversación no como un simple intercambio de datos o una competición, sino como una práctica, una oportunidad para mejorar en este arte. Y plantean una pregunta muy poderosa basándose en esa idea de que la carrera es solo con uno mismo. Y si es así, ¿qué estamos escuchando mientras corremos? ¿El ruido de la competición, la voz de la envidia, el aplauso del público? ¿O estamos escuchando el sonido de nuestros propios pasos en el camino de la mejora?